una sociedad absolutamente desinformada. La sociedad española, la gran mayoría, no tiene absolutamente ni idea de lo que en realidad está sucediendo aquí en Cataluña. El discurso continuo es constitucionalistas frente a golpistas, los fugados, los huidos, los políticos presos, y no hay ninguna sola voz, salvo la de ese catalán indepe, ¿no?, que se le deja ahí como aislado en su película. No hay ni una sola voz que hable de monárquicos frente a republicanos, de políticos, de presos políticos y de exiliados. Y como prueba, y esto ya es el último ejemplo que os pongo, dos cuestiones. Una de las noticias más importantes que también ha habido estos días ha sido la confirmación por parte de la justicia alemana, de los jueces, de que no hay rebelión ni sedición. Porque no sé si sabéis que la Fiscalía Española volvió a insistir después de del primer auto para decirles que tenían datos nuevos, que ahora sí que tenían que coger a Puigdemont por rebelión. Bueno, pues la noticia, todos los medios daban la noticia de que la Fiscalía alemana pedía otra vez el encarcelamiento de Puigdemont y que le condenaran por rebelión. A las 2 horas los jueces se pronunciaron en Alemania y dijeron que no. Volvieron a decir que no. Y es más, cuando leamos la sentencia vamos a flipar. Porque en la sentencia los jueces dicen: ya van 2, señor Llarena. Esperemos que usted no quiera ir a por una tercera vez que confirme su ridículo. La sentencia habla de ridículo. Pero los medios, si lo buscáis, estuvieron toda la mañana hablando de que la Fiscalía alemana pedía prisión para Puigdemont y volvía a pedir la rebelión, y la noticia de que los jueces finalmente dieron en el auto por cerrado definitivamente el tema de la rebelión, eso casi nadie lo ha contado.